Buenas a todos, y bienvenidos nuevamente al Rincón Creepy. El día de hoy, les mostraré un video especial con respecto a un creepypasta muy favorito y conocido por ustedes, la cual conocemos como Jane the Killer. Y no me estoy equivocando. Realmente de lo que vamos a hablar es sobre la Jane que no es lesbiana. Esta información la obtuve gracias a la página Creepy Momos, la cual les dejaré su link para que puedan seguirla y darle apoyo. Sin nada más que decir, empecemos con la entrevista. A diferencia de la historia de Matt, en la que Jane se describe simplemente como un enemigo implacable y despiadado de Jeff con poca motivación explicada, hasta las actualizaciones posteriores de la autora en las que se revela que la señora Richardson fue alguna vez una chica popular y normal en una relación feliz con su novia Mary. Jeff mató a su familia, lo que provocó que Jane se ofreciera como voluntaria para un experimento del gobierno de una droga llamada Liquidate que le dio a Jane una fuerza y resistencia sobrehumanas. En el sacrificio o su estabilidad mental, se revela que Jane Arkansas de Pasta Stalker 64 ha sido una parte de la vida de Jeff desde antes de ese fatídico día en que Jeff quedó desfigurado por los matones. La historia teje puntos clave de la conocida historia del origen de Jeff en una nueva narrativa sobre una joven aparentemente normal y cariñosa. Sin embargo, pronto la proximidad de Arkansas a la trastornada Jeff la ve caer bajo su mirada malévola. Jane está sometida a una terrible experiencia, durante la cual Jeff la enciende y planea quemarle la piel para que se vuelva hermosa, como él. La historia termina después de que Jane se despierta en el hospital, después de haber recibido una máscara de Jeff como parte de su retorcido cortejo, una máscara que ella se pone antes de salir a la noche para casar a su némesis con su nuevo nombre, Jane Everlasting. En mi primera película de Jane the Killer admití que de las dos historias de origen, podría preferir esta porque se siente una parte más natural de los mitos de Jeff the Killer. Claro, definitivamente hay algunos momentos incómodos, pero como creepypasta y, especialmente, como resultado indirecto, creo que en realidad es un intento bastante exitoso de contar historias. Pasta Stalker 64 era solo un adolescente cuando escribió la historia, y aunque algunas de sus inexperiencias brillan a veces, muestra un tremendo potencial como escritora de ficción. A pesar de este esfuerzo decente, algunos elementos de la comunidad de fans de creepypasta fueron bastante difíciles para PS64 por su historia, especialmente aquellos que sentían que había plagiado a Angry Dog. El propio Matt fue bastante apagado y se contactó con Pasta Stalker 64. Afortunadamente, la pareja pudo resolver el problema de manera amistosa, acordando que tanto Jane Richardson como Jane Arkansas serían diferentes entidades separadas que operan dentro del más grande universo Jeff el asesino. A partir de aquí, Jane ha ido de fuerza en fuerza y, a pesar de los pequeños desacuerdos entre los fanáticos de Richardson y Arkansas, Everlasting de PS64 ha generado un gran número de seguidores, al menos si la cantidad de ejemplos de fanart en DeviantArt, YouTube y otros sitios es algo. Ir por. El personaje es incluso un habitual en las historias de otros autores, incluyendo numerosas tomas de Jeff vs Jane, algunas de las cuales son bastante buenas. Pero, por supuesto, si usted adora o aborrece a Jane Arkansas o a Everlasting, nunca podría haber existido sin la primera historia de Pasta Stalker 64. Por esto, PS64 merece ser elogiado. Me acerqué a Pasta Stalker 64 para preguntarle si estaría preparada para responder algunas preguntas sobre su papel en la creación de uno de los personajes más icónicos de creepypasta, y ella accedió amablemente. La entrevista sigue a continuación. Escena de horrores del Reino Unido. Hola y muchas gracias por aceptar responder a mis preguntas. Lo más obvio primero. ¿Qué te sirvió de inspiración para la historia? Pasta Stalker 64. Bueno, parte de la inspiración vino de Jane the Killer original, o más bien de la información caótica que la rodeaba. Me enteré de ella cuando tenía unos 14 años y realmente no sabía cómo atravesar internet. Entonces, cuando no pude encontrar nada lo suficientemente concreto para mi gusto, pensé, ¿por qué no escribir mi propia historia de fondo y evitar a los demás este dolor de cabeza?
El resto de la inspiración provino de mi propia fuente de rabia constante y sentimientos de venganza contra alguien quien me acosó cuando era niño. Entonces acabo de construir mi Hane basada en esos sentimientos. En realidad, desde que escribí la historia de Hane mi rabia ha disminuido. Ux. ¿De qué escritores, horror u otro, te consideras un fan de? PS64. Realmente no hago un seguimiento de los autores que leo. Pero los que inmediatamente vienen a la mente son Scott Lynch y Stephen Jay Gould. Ux. ¿Eres fan de las creepypastas? Si es así, ¿cuál es tu creepypasta favorita de un autor que no sea tú? PS64. Ya no soy tan fanático de las creepypastas, pero sigo admirando la forma en que los autores difuminan la línea entre la realidad y la ficción con tanta facilidad. Mi favorito es el Sr. Widemouth. El estilo de escritura es agradable, y se trata de un baño que trata de matar niños, ¿qué es lo que no les gusta? Ux. Algunos fanáticos de Hane son muy apasionados por la historia. ¿Hay algún ejemplo de fanart, como películas o lecturas, en particular que te haya impresionado? PS64. Mi lectura favorita definitivamente tiene que ser realizada por youtuber Amnefar. Ella tiene la voz exacta que imaginé que tendría Hane y le da vida a la perfección. En realidad, hay una pequeña adaptación cómica de Ayame Kusomi en DeviantArt del clímax de la historia de Hane Everlasting. Ux. Siento que el personaje de Hane es difamado por algunos segmentos del fandom de creepypasta. ¿Has leído alguno de estos comentarios negativos? ¿Cómo te sientes acerca de ellos? ¿Los aficionados han sido tan vocales en su apoyo como los disidentes? PS64. He leído algunos de los comentarios negativos, y algunos de ellos son ciertos. La escritura es un poco confusa a veces, y algunos puntos de la trama no son necesarios, seré el primero en admitirlo. Pero la mayoría de los comentarios negativos en realidad parecen provenir del lado del fandom de Mrangridok. En su mayoría es solo la Hane original era mejor o algo así, lo que es más molesto para mí que cualquier otra cosa. Sé que también hay fanáticos de mi historia que lanzan insultos y críticas no constructivas de la historia de Mrangridok también. Que se sepa, no apoyo el lanzamiento de lodo de ningún lado del fandom. Los fanáticos de creepypasta ya están en una luz suficientemente oscura sin luchas internas. Confío en que no necesito explicar por qué. La crítica está bien, pero también se necesita evidencia para respaldarla. Si eres fan de cualquiera de las historias, por favor, piensa antes de escribir. Discusiones, no en detrimento. Los fanáticos definitivamente han sido vocales en defensa de esta versión alternativa de Hane, y dudo que aún existiera si no fuera por ellos. Desde fuera del fandom parece que las cosas se han calmado y ambos lados de este fandom coexisten pacíficamente. Ux. El Sr. Angridok creó la primera versión de Hane the Killer. Parecía un poco molesto al principio por tu versión de Hane, pero parece que las cosas pronto se resolvieron entre ambos y ahora eres amigable. ¿Cómo sucedió eso? ¿Ha tenido mucha interacción con el Sr. Angridok? PS64. En realidad me contactó un par de años después de que escribí la historia, probablemente esperando una pelea de algún tipo. En su lugar, me disculpé de inmediato por plagiar a su personaje, y llegamos a un acuerdo en que ambos personajes existirían por separado como personajes individuales. Solo hemos hablado una vez, pero parece que se le presenta como un individuo relativamente sensato. Ux. ¿Tiene otras creaciones de creepypasta en proceso o ya por ahí que le gustaría compartir con nuestra audiencia? PS64. Solo publiqué una historia, pero he intentado crear otras historias. Ninguno de ellos estaba a la altura de mis estándares, o simplemente parecían ser imitaciones de historias que tenían mejor ejecución que las mías, así que nunca las terminé ni las publiqué. Ux. ¿Y finalmente volverás a la historia de Hane? ¿Y qué más pueden esperar tus fans de ti en los próximos días? PS64. He intentado escribir una secuela al menos 5 veces, con 3 narradores diferentes configuraciones, y no me gustó una sola.
Tengo un final definitivo para Jane con el que creo que los fanáticos estarían satisfechos, pero es el medio con el que tengo problemas y realmente me meto dentro de las cabezas de los personajes, aparte de Jane. Podría publicar una historia en algún momento, pero definitivamente no en un futuro cercano. No creo que los fans deban esperar mucho de mí, de lo contrario. Ux. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, creo que eso es todo, espero que les haya gustado esta información, y antes de finalizar, le quiero mandar un saludo a Alma Solitaria JPN, Gel Challenger, Wendy SFM, Jackie Trejo, Matilde Rojas, y por último, le mando un lindo saludo a Annie Alf. Nos vemos y hasta la próxima, amigos.